Mira bien esta tarta. Tiene una base crujiente, un relleno increíblemente cremoso y un acabado que parece de pastelería. Lo curioso es que no lleva azúcar, ni gluten, ni leche. Y cuando veas con lo que está hecha, probablemente quieras probarla este mismo fin de semana. ¡Vamos a ello! Aunque parezca una tarta de pastelería, los ingredientes son muy fáciles de encontrar. Vamos a utilizar cerezas de temporada, mi mermelada de cereza sin azúcar. Te dejo la receta aquí arriba y también en la descripción. Copos de avena, pasta de dátiles o dátiles naturales, yogur de soja de frutos rojos y gelatina neutra. Las cantidades exactas las tienes en la descripción. Empezamos preparando la base. Primero tostamos ligeramente la avena. Parece un detalle sin importancia, pero potencia el sabor y mejora la textura. No dejes de remover porque puede quemarse en cuestión de segundos. Cuando tenga un ligero color dorado, la retiramos y la dejamos enfriar. Mientras la avena se enfría, preparamos la gelatina. Utilizo 6 láminas que hidrato en agua fría durante 5 minutos. Después les escurro, las mezclo con un poco de leche de avena y las caliento unos segundos en microondas. No hace falta que hiervan, solo queremos que se disuelvan por completo. Ahora llega uno de mis ingredientes favoritos, la pasta de dátiles. Además de aportar un dulzor natural, ayuda a conseguir una base mucho más jugosa. Si no la tienes, puedes utilizar entre 5 y 7 dátiles naturales. Añadimos la pasta de dátiles junto con la avena tostada y trituramos durante un par de minutos. No buscamos una crema fina, sino una mezcla con un poco de textura. Ahora incorporo un par de cucharadas de miel que ayudan a compactar la base. Cuando la mezcla quede ligeramente pegajosa y puedes moldearla con los dedos, está lista. Pasamos la mezcla al molde y repartimos de forma uniforme. Para compactarlo utilizo un vaso. Es un truco muy sencillo que ayuda a que después cada porción salga perfecta. Ahora vamos con el relleno, el responsable de esa textura tan cremosa. Utilizo un yogur de soja con frutos rojos y dátiles porque aporta mucho sabor sin necesidad de añadir azúcar. Incorporamos la gelatina ya disuelta y mezclamos suavemente. Por último, añade una cucharadita de stevia para ajustar el punto de dulzor. Cuando más uniforme quede la mezcla, mejor será la textura final. Y ahora llegan las protagonistas, las cerezas. Las añado troceadas para que aparezcan en cada bocado y aporten todo su sabor. Vertemos la mezcla sobre la base. Después damos unos pequeños golpes al molde para eliminar las burbujas de aire y conseguir un acabado mucho más limpio. La dejamos en el frigorífico entre 2 y 3 horas. Ya han pasado un par de horas y ahora llega mi momento favorito. Vamos a desmoldarla con cuidado. Mira esto, solo con verla ya sabes que ha merecido la pena. Pero antes de terminar, vamos a cortarla. Aquí es donde realmente se descubre si una tarta ha quedado perfecta. Fíjate en el corte. La base mantiene la forma, el relleno está firme pero muy cremoso y las cerezas aparecen en cada bocado, justo la textura que buscábamos. Solo falta el toque final. Terminamos con una buena capa de mermelada de cereza sin azúcar. Es el toque que potencia todavía más el sabor de la fruta. Esta mermelada también es casera y sin azúcar. Al terminar el vídeo te dejo la receta completa, donde además te enseño a preparar en 4 sabores diferentes. Está espectacular, súper cremosa, con muchísimo sabor a cereza y una base que le da un contraste increíble. Y pensar que no lleva azúcar, ni gluten, ni leche. Y ahora te toca a ti, ¿con qué fruta te gustaría que prepara la próxima tarta saludable? Te leo en los comentarios. Las mejores recetas son las que cuidan de ti sin que te des cuenta. Y si te has quedado con ganas de más, aquí tienes mi tarta saludable de mango. ¡Hasta la próxima!